Josefo, los escritos esenciales. Edición ilustrada de Antigüedades de los Judíos y las Guerras de los Judíos. Una nueva adaptación por Paul L. Meyer. Introducción. Aparte de la Biblia misma, Flavio Josefo es, con mucho, la fuente histórica más importante para iluminar toda la era bíblica. Y, con respecto a algunos personajes del Nuevo Testamento, es una fuente aún más completa. En términos de cantidad de datos, por ejemplo, Josefo provee probablemente 300 veces más cantidad de información acerca de Herodes el Grande que el Evangelio de Mateo, o 10 veces más acerca de Poncio Pilato. También provee fascinadoras perspectivas acerca de otras figuras bíblicas como Arquelao, Herodes Antipas, los dos Agripas, Félix y Festo, así como intrigantes atisbos acerca de Juan Bautista, de Jacobo, el medio hermano de Jesús y del mismo Jesús. El valor del historiador judío es menor acerca del Antiguo Testamento, pero crece dramáticamente para el periodo intertestamentario, hasta que se hace totalmente indispensable para comprender todo el marco político, social, intelectual y religioso de la era del Nuevo Testamento. Jesús es citado en dos famosos pasajes en Antigüedades de los Judíos, uno de los cuales había sido restaurado a lo que es más probablemente su forma original. El hecho de que Josefo naciera en Jerusalén solo 4 años después de la crucifixión de Jesús y que escribió alrededor del tiempo de la redacción de los Evangelios, añade a su valor como virtual testigo ocular de los acontecimientos de la era tardía del Nuevo Testamento. No es de asombrarse, por ello, que la venerable traducción de Wheaton de Josefo, 1737, soliera estar a renglón seguido de la Biblia en tantas bibliotecas del mundo de habla inglesa, y con una autoridad casi escritural. Pero hoy, son pocos los lectores que tienen la paciencia de examinar las 80.000 líneas de las Antigüedades de los Judíos y de las Guerras de los Judíos, un equivalente a 12 volúmenes de tamaño medio. Los eruditos emplean de continuo a Josefo como referencia, naturalmente, pero raras veces alguien sencillamente lee a Josefo, lo que es una lástima, por cuanto sus obras no solo son cruciales para la comprensión del primer siglo, sino una literatura apasionante por derecho propio. Esta condensación es un intento de invertir esta tendencia y de ofrecer las dos grandes obras de Josefo en un todo cronológico y literario, así como en una unidad digerible. La única condensación anterior que yo conozco es una por William Shepard, en un inglés hoy día anticuado. Nadie desconfía o es más crítico de las condensaciones que yo mismo. Con frecuencia se elimina demasiado material significativo, diluyendo su utilidad. Por ello, la meta en estas páginas ha sido no excluir nada que tenga un valor intrínseco importante o pertinencia con respecto al relato bíblico. Todos los personajes más centrales en Josefo son presentados palabra por palabra, y espero que incluso los eruditos puedan encontrar útil esta condensación como herramienta de referencia o mapa literario a través del laberinto de material que Josefo suministra. La vida de Josefo. Nacido el 37 después de Cristo. Josefo era un hijo de un sacerdote llamado Matías y su madre descendía de la familia real judía de los Asmoneos. Evidentemente fue un muchacho precoz, porque Josefo afirma: alrededor de la edad de 14 años logré una fama universal por mi amor a las letras, tanto que los principales sacerdotes y los principales de la ciudad acudían a mí con regularidad para tener una información exacta acerca de algunos particulares de nuestras leyes. Este pasaje de su autobiografía es típico de una línea de vanidad en Josefo que sería intolerable hoy, pero que no se desconoce en un Cicerón antes de él o de personajes del Renacimiento después de él. 2 años después comenzó a estudiar las principales sectas judías, los fariseos, los saduceos y los esenios, favoreciendo a estos últimos mientras vivió durante 3 años en el desierto como discípulo de un eremita llamado Vano. Pero abandonó esta austeridad a los 19 años, cuando volvió a Jerusalén y se unió a los fariseos, para los que, sin embargo, tuvo algunas críticas más tarde. En el 64 después de Cristo, viajó a Roma para interceder en favor de unos sacerdotes judíos a los que Félix, el procurador de Judea, había enviado a Nerón para ser juzgados.
En su viaje, naufragó en el Adriático y solo 80 de unos 600 pasajeros a bordo salvaron la vida. Este fue el primero de una serie de escapes apurados de Josefo. En Roma fue presentado a la emperatriz Popea por medio de un actor judío, que era uno de los favoritos de ella, y logró el éxito de su misión por medio de una intervención. Durante esta visita, Josefo quedó profundamente impresionado con la magnificencia y el poder de la ciudad imperial, lo que fue el inicio de sus tendencias romanófilas. Al regresar a Judea, el país estaba al borde de la revuelta contra Roma y Josefo, incapaz de refrenar a sus compatriotas, se unió de mala gana a la rebelión y fue designado comandante en Galilea. Antes de la llegada de las fuerzas romanas, entrenó su ejército, consiguió provisiones y fortificó algunas de las ciudades, empleando Jotapa como su fortaleza cuando Vespasiano conquistó Galilea con sus legiones. Después de un asedio de 47 días, Jotapa cayó, pero Josefo se ocultó en una cueva con algunos de la ciudad, que juraron morir antes que someterse. Todos se mataron unos a otros, excepto Josefo y otro sobreviviente, que salieron de la cueva y se rindieron. Traído ante Vespasiano, Josefo hubiera sido probablemente castigado, excepto por su predicción de que Vespasiano pronto llegaría a ser emperador. Cuando esta profecía se cumplió, Josefo fue librado de sus cadenas. Desde este momento fue protegido de Vespasiano y de sus hijos, Tito y Domiciano, y añadió a su nombre el apellido de ellos, Flavio. Durante el resto de la guerra sirvió a los romanos en calidad de mediador e intérprete, llamando a sus compatriotas a deponer las armas y a salvar su ciudad y templo ante la evidente superioridad de Roma. Debido a tales esfuerzos, así como a las circunstancias por las que sobrevivió en Jotapata, muchos de sus compatriotas judíos vilipendiaron a Josefo como un cobarde y traidor, actitud que persiste en algunos círculos judíos hasta el presente. Muchos, sin embargo, están dispuestos a pasar por alto cosas desagradables en el hombre por el valor de sus obras. Después de la guerra, Josefo regresó a Roma con los Flavios para disfrutar de la protección de los mismos el resto de su vida. Recibió dones de parte de Tito, instalándose en la antigua mansión de Vespasiano con derechos de ciudadano romano, así como una pensión imperial, gracias a la que pudo dedicarse a la actividad literaria. Su vida doméstica no fue tan feliz. Su primer matrimonio fue ordenado por Vespasiano, su segunda mujer le abandonó y él repudió a la tercera, pero tuvo 5 hijos. Cuando murió, poco después del 100 después de Cristo, fue honrado con una estatua en Roma. Los escritos de Josefo. Aunque puedan pretender no hacerlo, la mayoría de los historiadores escriben con un cierto prejuicio, y Josefo de una manera especial, haciendo que su parcialidad sea fácil de ajustar para la ponderación de la verdad, en último término expresada por su prosa. Los que siguen serían sus principales prejuicios, aparte de una sublime apreciación de sí mismo. Primero, los judíos tienen una historia digna de orgullo, de gran cultura, así como la más elevada forma de creencia religiosa. Y segundo, los romanos, sin embargo, gozan ahora del favor de Dios por causa de la apostasía y villanía de los líderes celotas judíos y de sus seguidores en la insurrección, a los que Josefo generalmente califica de bandidos o bandoleros. Por ello, Vespasiano y Tito son heroizados como personas impecables que no pueden hacer nada malo, mientras que Juan de Giscala, Simón Bargiora y otros líderes rebeldes son vilipendiados como canallas que no pueden hacer nada bien. Sin embargo, el prejuicio no necesariamente comporta falsedad, e incluso si una fracción de las barbaridades que se registran acerca de estos últimos es cierta, los líderes celotas surgen como granujas desde cualquier perspectiva razonable, a pesar de recientes esfuerzos por rehabilitarlos. Otra falta en Josefo es una que comparte con la mayoría de los historiadores antiguos, una propensión a exagerar de manera particular con los números. Las listas de bajas después de algunas de las batallas son tan enormemente elevadas que incluso dar nota de esas exageraciones llenaría demasiadas páginas en el texto.
El lector tiene también que descartar hipérboles, como por ejemplo la afirmación de que tanta sangre fue vertida en Jerusalén durante su conquista que ríos de sangre apagaron fuegos.